Estimado Antonio, muy buenas noches y bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí estarles acompañando en estos espacios de crecimiento y de formación profesional. Así es que, pues, un honor y aquí estamos listos para contribuir el día de hoy. Bien, antes de introducirnos a tu ponencia y justamente y explicación del tema de esta noche, permíteme abordar dos puntos. Ya estamos por presentar las declaraciones de impuesto a la renta. ¿En qué fecha ustedes la presentan allá en Costa Rica? Bueno, nosotros tenemos cierre fiscal al 31 de diciembre. A partir del año 2019, justamente en el mes de julio, se aprueba una ley que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y se pasa el cierre fiscal a año natural. Anteriormente cerrábamos al 30 de septiembre y la razón era muy sencilla. Costa Rica tradicionalmente ha sido un país agrícola donde el principal cultivo era el café. Las cogidas de café inician en el mes de septiembre, llegan hasta el mes de noviembre y en diciembre es cuando los caficultores pues tenían los recursos para poder hacer sus pagos de los impuestos. Tenemos 2 meses y medio. Anteriormente nosotros cerrábamos en septiembre y al 15 de diciembre hacíamos el pago de los impuestos sobre la renta. Actualmente con cierre fiscal al 31 de diciembre, el pago, la presentación de las declaraciones y el pago debe hacerse como fecha límite el 15 de marzo. Muy bien, entonces tienen tanto para persona natural como persona jurídica el 15 de marzo. Sí, señor. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos dos condiciones principalmente para poder inscribirnos y uno es las personas físicas con una actividad lucrativa y lo que corresponde a las personas jurídicas que entramos en las mismas condiciones, nada más que las actividades y el ejecutar de nuestras transacciones van a ser específicas según lo que realicemos, ya sea como persona física o como persona jurídica. Bien, te comento que el día lunes estamos en una entrevista, ponencia, con uno de nuestros colegas de Hispanoamérica y justamente estamos revisando la situación eh, de ingresos y de pobreza a nivel del hemisferio. Bien, entonces en esto observaba que Costa Rica estaba en una posición muy buena, casi, o para decirlo así, estaba en primer lugar. ¿Qué está haciendo que Costa Rica se convierta en un país estable y exitoso? ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Sin embargo, justamente el lunes estaba viendo un programa de noticias donde se habla sobre la economía de Costa Rica, donde tradicionalmente hemos tenido una clase media que ha sido sumamente fuerte con un poder adquisitivo y con una activación económica, una clase pues no tan favorecida y una clase que tiene más recursos económicos. Y yo creo que ahí ha estado la clave del desarrollo en Costa Rica, al no existir una diferencia tan abrupta en las condiciones económicas de las personas y principalmente por ser un país donde se generan muchas oportunidades independientemente de la condición económica de las personas, porque si realmente quieren superarse, sí hay muchas posibilidades. Costa Rica es un país donde el salario mínimo también es Es el más bastante alto de la región. representativo. Sí, tenemos incluso condiciones de que somos un país caro, sin embargo, se ve reflejado a través de la seguridad, de la estabilidad y bueno, somos un país que tiene ya 200 años de vida de democracia. El sistema ha demostrado a través del tiempo no solamente la eficiencia, sino las posibilidades de que todas las personas puedan desarrollarse adecuadamente y que esto pues genere nuevas oportunidades de crecimiento. O sea, en Costa Rica no se dan esos constantes reformas fiscales
Bueno, eso recibe todo un proceso desde lo que es la presentación de los proyectos hasta lo que es la aprobación en nuestra Asamblea Legislativa. No es tan sencillo hacer reformas, por eso mencionaba anteriormente que la última que fue aprobada fue en el año 2019 con que se llama Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y a partir de ahí el Ministerio de Hacienda en determinados momentos trata de incorporar o de ajustar algunos impuestos para tratar de llevar más recursos a las arcas del Estado. Sin embargo, todo en un proceso democrático, en un proceso de aprobación y en un proceso de conocimiento de todos los actores para que al final esas aprobaciones vayan acordes con las condiciones no solamente económicas, sino de aprobación de tanto el sector público como el sector privado. Una última pregunta para continuar. ¿Qué empresas consideras que están, o sea, en qué sector o en qué área consideras que son esas empresas que están contribuyendo a que Costa Rica se mantenga como número uno? En los últimos años y principalmente por una serie de beneficios fiscales han ingresado al país empresas de tecnología, empresas de manufactura. Yo mencionaba anteriormente que Costa Rica normalmente fue un país agrícola. Sin embargo, las condiciones geográficas, las condiciones que tenemos nosotros como país, donde un 5% de nuestro territorio son reservas nacionales, reservas forestales, ha hecho también que tengamos un interés sumamente alto por el sector turístico. Entonces también contribuye fuertemente a la economía del país y a dinamizar algunos sectores, principalmente rurales, que han venido desarrollando estrategias para poder recibir turismo sostenible. Y estas empresas tecnológicas que no solamente generan nuevas fuentes de ingreso, sino que también generan condiciones para profesionales que han venido preparándose. El tema de la educación en Costa Rica es muy alto también, entonces hablamos de alfabetización de un 98% de nuestra población. Esto quiere decir que nuestra mano de obra, nuestros profesionales son muy calificados y eso también hace que a nivel internacional se vea con muy buenos ojos para inversionistas que quieran venir a trabajar en Costa Rica. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Ya tenemos acceso para poder compartir en vuestra exposición, en lo que vas exponiendo. Vamos a ir realizando algún tipo de consulta o alcance justamente a lo que estás exponiendo. Eso me encanta porque soy de los que me gusta que si hay alguna duda, si hay alguna consulta, la podamos ver justamente en el momento para que no se nos quede ahí nada en el camino y aparte de eso le da una dinámica interesante a la participación y a la charla. Así es que muchísimas gracias, reitero nuevamente a Diálogo América, a Víctor, que realmente lo considero mi amigo, y a cada una de las personas que están en este momento conectadas porque creo que es importante que veamos las condiciones no solamente como país, sino a nivel regional. Usted me dice, Víctor, arrancamos. Sí, Perfecto. Bueno, entonces, hoy tenemos un programa sumamente interesante, no solamente de actualidad, sino también de importancia para nosotros, los que nos dedicamos en las áreas de contabilidad, finanzas, administración, todo lo que tiene que ver con negocios. Y es que el cierre fiscal no solamente debe ser un proceso de saber se terminó el año o el periodo de operaciones, cuánto vamos a tener que pagar de impuestos y aparte de eso, la organización de la contabilidad, tomando en cuenta de que hay una serie de condiciones en el gran mercado empresarial y además de eso, en las empresas que están debidamente conformadas, constituidas y formalizadas, que están inscritas en los ministerios de Hacienda. En Costa Rica hablamos que un 98% de las empresas que están en el parque empresarial son pymes
Y las pymes son las que normalmente se tildan porque tienen una serie de limitaciones desde lo que son recursos económicos, recursos humanos y principalmente en organización. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos procesos que nosotros llamamos de cierre para que podamos no solamente verificar lo que ha sucedido en el año, sino también poder planificar y presupuestar lo que va a ocurrir en el siguiente año para que tengamos esa claridad en las operaciones y principalmente poder trascender para que nuestras empresas continúen en crecimiento. Ha sido también en algunos casos práctica de que la contabilidad se ve como un proceso obligatorio para lo que es temas tributarios. Entonces, los empresarios, los desarrolladores de proyectos no le han dado tradicionalmente a la importancia que tiene la información contable y financiera cuando sabemos que realmente constituye y proporciona datos para poder preparar informes financieros y por lo tanto poder saber con anticipación cuáles son los impuestos que vamos a tener que cancelar para estar totalmente seguros e ir armando no solamente esos datos, sino también esos fondos que podamos tener para que podamos cumplir adecuadamente con el tema de los impuestos. Vamos a hablar muy por encima de temas de sostenibilidad, porque a partir de la NIF S1 y la NIF S2 que fueron aprobadas en enero del 2024 como proceso obligatorio dentro de las empresas, pues también tenemos referencia de lo que son los informes de sostenibilidad y con sorpresas de lo que sucede a nivel mundial, cuando ayer el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que se retiran y que no van a permanecer más en el proyecto ni en el Acuerdo de París aprobado en el año 2015 y que está incluido en la Agenda del 2030. Y eso viene a generar no solamente inseguridad, dudas y una serie de elementos principalmente de recursos económicos que aportan a diferentes sectores y a diferentes ONG para desarrollar estrategias sostenibles. Y definitivamente que la responsabilidad social empresarial como uno de los elementos más importantes que tienen que detonar no solamente las condiciones de las organizaciones, sino también cuál es su aporte a nivel social, porque hablamos de que las empresas tienen no solamente un compromiso de producir ingresos, sino también de generar algo en las comunidades, en los colaboradores, en los sectores con los cuales se viene trabajando y desarrollando oportunidades. Así es que vamos a transitar y esta es la agenda. Primero vamos a hablar de cierre fiscal y contable. Vamos a definir qué es el impuesto sobre la renta. Importante también tomar en cuenta que en cada uno de los países vamos a encontrar diferentes tipos de impuestos. En Costa Rica tenemos más de 80 impuestos a diferentes actividades comerciales y actividades que se desarrollan dentro e incluso fuera del país, tomando en cuenta que no tenemos renta global, pero que sí hay una serie de regulaciones. Vamos a hablar de responsabilidad social y principalmente del cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, de los compromisos sostenibles y del clima con enfoque financiero, que es lo que viene a incorporar la NIF S1 y la NIF S2. Entonces, ya iniciando propiamente con el tema, vamos a referirnos con cierre fiscal y contable. Y vamos a ver una definición muy sencilla que dice que el cierre fiscal es un proceso obligatorio para cumplir las normativas tributarias y principalmente generar estados financieros confiables. Tomemos en cuenta aquí varios elementos. Las organizaciones están creadas para trabajar durante muchos años. Sin embargo, los empresarios no van a esperar que finalice el periodo de estas organizaciones para ver cuáles fueron sus resultados,
Por eso hablamos de que vamos a tener cierres anuales y van a estar totalmente en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Hacienda para que esos cierres fiscales coincidan totalmente en la información y en las condiciones que nosotros tenemos. Pero principalmente desde una perspectiva de los ministerios de Hacienda, lo que persiguen es al cierre de ese periodo fiscal poder percibir los impuestos sobre la renta y aparte de ello los empresarios también poder obtener información que sea confiable para la toma de decisiones. Anteriormente les indicaba que muchos empresarios, principalmente del sector pymes, no le han dado tradicionalmente la importancia que requiere el tener información contable al día, información contable transparente, totalmente medible, totalmente comparable, pero principalmente que permita la toma de decisiones. Esto es importante y desde mi perspectiva deberíamos tomar que a partir del año 2025 entremos justamente en estas condiciones e incluso que podamos dar algunas capacitaciones y esta es una invitación para que Víctor lo pueda considerar en este programa donde podamos presentar lo que es análisis e interpretación de estados financieros para no financistas, para que se sirva como herramienta, para que sirva como un elemento adicional y que genere oportunidades para nosotros los que somos contadores, los que sí nos dedicamos a la parte financiera, para que nuestros servicios con los clientes sean más robustos, pero principalmente para que puedan tomar en cuenta los resultados contables para la toma de decisiones. Entonces vamos a hablar de que para poder tener un cierre fiscal claro, tener un estado financiero, no solamente que refleje las condiciones reales de lo que sucedió en la empresa, sino también que permita tomar decisiones, vamos a hablar de varios componentes claves. Primero, lo que nosotros conocemos como la ecuación contable, activos igual a pasivo más capital, que la conformación de esas cuentas, que todos los elementos estén debidamente incorporados, pero principalmente que los saldos que se estén proporcionando sean los adecuados y que podamos tener todas esas métricas y esos datos cuantitativos para poder verificar que esa información es clara y transparente. Definitivamente que el tema de la doble partida cumple acá también un rol sumamente importante porque cada una de las transacciones que nosotros vamos a realizar deben estar no solamente acordes con la naturaleza de la transacción, sino que contabilizado adecuadamente para que al final ese estado de resultados pueda presentar exactamente los ingresos, los costos y los gastos para determinar esa utilidad y a partir de ahí definir el impuesto sobre la renta según los porcentajes que tengan establecidos en cada uno de los países. Por lo menos aquí en Costa Rica tenemos un rango escalonado según las ventas que se realizan en ese periodo y sobre esas ventas se establecen esos porcentajes en ese escalón que es el que se va a utilizar una vez que nosotros tengamos definido cuál es la utilidad para poder determinar ese impuesto sobre la renta. Hay una importancia sumamente fuerte con las normas internacionales de información financiera y aquí también es una invitación para que podamos incorporarnos y cumplir estas normas porque lo que va a dar es transparencia, lo que va a permitir es que esa información que nosotros producimos pueda ser leída a nivel global, porque en este momento no solamente hablamos de que lo que producimos es para nuestro país, sino que la relación con nuestros clientes, la relación con nuestros proveedores, hace en algún momento que aunque sea de manera indirecta, lo que nosotros estamos produciendo tenga esa relación a nivel internacional. Hablamos también de normativas y regulaciones tributarias, como les mencionaba anteriormente, según las condiciones y los elementos propios de cada uno de los países. Y nosotros como contadores pues tenemos que tener claridad no solamente de que estamos aplicando correctamente esas normativas, sino que también estamos induciendo de una manera correcta a nuestros clientes en la determinación y en el pago de los impuestos. Para optimizar el cierre fiscal
o incluso para que podamos tener esa certeza de que el monto que se va a indicar como utilidades del periodo es correcto, es importante que tomemos en cuenta que debemos eliminar algunos errores frecuentes y por eso normalmente y en los casos principalmente de las pymes que al final del periodo no se realiza una auditoría, deberíamos tener claridad de la conformación no solamente de las cuentas, sino de los saldos que se están presentando. Por ello también es conveniente que periódicamente estemos analizando esos catálogos de cuentas o esos cuadros de cuentas para asegurarnos que la estructura sigue obedeciendo a las condiciones actuales de la compañía. Y aquí vamos a hablar, porque como nos estamos refiriendo a los resultados y a las utilidades para pago de impuestos, vamos a estar refiriéndonos a la revisión de los ingresos. En Costa Rica por lo menos tenemos una ventaja y es que con el tema de ingresos y costos, cuando nosotros presentamos la declaración de IVA, que se presenta todos los meses y que debe también hacerse el pago del impuesto de valor agregado, esas cuentas prácticamente tienen que venir ya totalmente sopesadas con la información, además de que disponemos también de factura electrónica y la factura electrónica tiene que ir tanto relacionado con nuestras ventas como con nuestras compras porque hay un proceso de aceptación tanto en la organización o en la empresa como a nivel de Hacienda. Por lo tanto, lo que nos queda son analizar esos gastos y verificar cuáles son gastos deducibles según lo permita el Código de Comercio y las actividades establecidas también a través del Código Tributario. Hablamos de ajustes contables totalmente necesarios, totalmente justificados al final de este periodo para asegurarnos de que si hay alguna cuenta, principalmente las de balance, que hay que hacer algún ajuste, pues poder hacerlo en ese momento para asegurarnos de no solamente vamos a tener los saldos correctos, sino que también podamos trasladar a resultados esas cuentas que requieren esos ajustes y demostrar correctamente cuál es la procedencia y la justificación de los mismos. Y es que la revisión de cuentas y la estructura de la ecuación contable debe obedecer totalmente a lo que es no solamente las transacciones de la empresa, sino que también ahora se incorpora un elemento súper importante que tiene que ver directamente con sostenibilidad, con cambio climático, con informes de sostenibilidad y por lo tanto a nivel de cuadro de cuentas, a nivel de notas a los estados financieros, deben demostrarse esos compromisos que tiene la empresa a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, para que puedan mostrarse esos resultados que son los que estamos esperando. Y es que también hay elementos importantes porque todavía nos encontramos en algunas empresas que la contabilidad la siguen llevando manual, que la siguen llevando en hojas de cálculo. Y es que las herramientas tecnológicas nos permiten llevar no solamente información contable adecuada, sino que también sea más transparente y producir absolutamente todos los informes que sean necesarios, según los hayamos incorporado y definido, para tener no solamente las cuentas de balances, sino también estas cuentas de resultados que son tan importantes. Y aquí, viéndolo más que desde una perspectiva de impuestos, viéndolo como una perspectiva de los resultados que realmente necesita la empresa y estar evaluando constantemente si hay alguna decisión que tomar para que sea de manera oportuna y que esto no interfiera no solamente con los resultados y la proyección de la empresa, sino también con la planificación y el crecimiento que los propietarios estén proyectando para el crecimiento y el desarrollo de la organización. Víctor, no sé si aquí tienes Sí, alguna pregunta, si alguno de los participantes. sí, quería agregar algo. En estos puntos que has detallado y que son sumamente importantes, a veces cuando el profesional contable entra dentro de esta línea de carrera profesional, que es una carrera ardua, muy técnica, que implica mucho estudio, a veces Antonio, a veces nos perdemos ciertos colegas
en el tema de la importancia de los puntos que tú estás tratando. Un ejemplo, comenzando con el más básico, que es la importancia de las NIF. Antonio, como profesional costarricense, a nuestros colegas de Hispanoamérica, ¿por qué es importante las NIF en la aplicación y presentación de los estados financieros? Es importante que tomemos en cuenta varios elementos, Víctor, y es que primero nosotros como profesionales en finanzas, en contabilidad, debemos no solamente tener la formación básica, sino que también continuar en procesos de educación. Si bien es cierto la ecuación contable, si bien es cierto la doble partida, no va a cambiar. Nosotros sí vemos cómo evoluciona y cómo se generan cada vez más transacciones en las organizaciones. Yo recuerdo cuando iniciaba en el ejercicio de mi profesión hace unos 20 años que hacer contabilidad era más sencillo que lo que hacemos ahora. La cantidad de informes, la cantidad de reportes, las necesidades que tienen los empresarios ha cambiado y nosotros debemos cambiar también ese perfil profesional para poder estar a la altura de lo que necesitan las empresas. Y es Y es que, que las normas, principalmente cuando el IFRS establece a nivel global el establecimiento de estas normas, lo que vienen a darse es una serie de directrices, de regulaciones, de cómo debemos nosotros hacer la contabilidad para que esos datos puedan ser revisados a nivel global. Lo que quiere decir que si mi empresa en Costa Rica quiere hacer actividades comerciales en Ecuador porque Víctor quiere invertir en nosotros o viceversa porque Víctor viene para acá y quiere ver mis estados financieros, tienen que ser claros, tienen que ser transparentes, tienen que tener una estructura y eso es lo que proporcionan las normas internacionales de información financiera. Y aquí las tenemos clasificadas en tres grupos. Tenemos la NIF para pymes, que son un poco más blandas porque lo que establecen es una serie de parámetros para pequeñas y medianas empresas. Tenemos las NIF para el sector público, que son las NIF SP, y aquí se incorporan todas las empresas del sector público que también deben cumplir con estas condiciones para poder reflejar los resultados que tienen cada una de estas instituciones. Y tenemos las NIF plenas o full, que son para los grandes contribuyentes, que son para las grandes empresas. Y al final lo que hablamos es un lenguaje de preparación de estados financieros o de información financiera para toma de decisiones y para interesados. Aquí también es importante que tomemos en cuenta que hay organizaciones que son reguladas, por ejemplo, en el sector bancario, y otras que necesitan estar preparando estados financieros anualmente y otras que son pymes, que son más pequeñas, que no necesariamente son auditadas, pero que sí necesitamos transparencia, sí necesitamos que esa información sea clara, concisa, directa, estructurada para la toma de decisiones. sí, Antonio, eh, en esta parte también que tiene que ver con las herramientas tecnológicas como los sistemas informáticos, lo que he notado que a veces nuestros profesionales no están preparados en entender cómo funcionan un sistema informático y cómo se encuentra integrado. En las universidades de Costa Rica, ¿hay alguna materia o alguna sección dentro del curso electivo donde te enseñen cómo está estructurado un sistema informático, cómo sirve, cómo debe parametrizárselo, etcétera, Eh, etcétera? Sí, nosotros aquí tenemos desde desarrolladores locales hasta desarrolladores de software a nivel internacional que están dando muchísima prioridad en el proceso educativo porque ellos apuntan a que los nuevos contadores deben llevar toda esta tecnología dentro de los procesos que realizan. Estos software o programas contables son ahora tan pero tan amigables que desde la realización de la transacción, sea a través de su ordenador, de su tablet, de el móvil, ya de una vez puede incorporar información para que sea incluida dentro de los resultados del mes o del periodo que estamos trabajando. Eh,
Cada vez hay más herramientas, pero principalmente, y no sé si es el caso también en Ecuador o en alguno de los otros países de los colegas que estén conectados, pero cada vez los programas son más robustos y son más accesibles. Eso quiere Claro, decir que nosotros podemos aquí, desde hacer un pago y comprar la licencia, hasta estar haciendo un pago mensual, que es un fee que permite no solamente disponer de programas que están en la nube, sino también de que a través de pagos más reducidos podamos contar con la herramienta para que nos facilite el trabajo que estamos realizando. Sin embargo, claro. aquí reitero, Este, Víctor, yo Antonio. reitero, es importante no solamente para nosotros como profesionales en finanzas, sino que también los empresarios puedan comprender, puedan saber que a través de estas herramientas pueden obtener muchísimos datos para toma de decisiones. Claro, pero un ejemplo, Antonio, tú decías las herramientas tecnológicas robustas, eh, de una buena elaboración tecnológica, pero a veces el profesional no entiende sobre el alcance que puede brindarle este sistema informático. Ya vemos a veces que cambian cada 2 años o cada año de una versión de un celular que ya se hace complicado a veces manejarlo. Cuando tienes un nuevo celular, sí, a veces manejar un sistema informático y entender su estructura, a veces se complican por no estar preparados. Ahora, algo que es sumamente importante. Mira que en este momento que estamos conectados, y ya llevo un año y algo conectándome con algunos colegas de algunos países, incluido México, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, vemos que a través de esta tecnología, qué tan fácil es comunicarnos, qué tan fácil es dialogar, qué tan fácil es poder trabajar y que empresas de tu área de allá de Costa Rica puedan tranquilamente vender y comunicarse. Pero a veces esto, con la información financiera y la información tecnológica, todavía me pareciera que no lo tenemos claro. ¿Cuál es tu opinión? Hay un vacío enorme. Yo pienso que incluso temas generacionales. Nosotros acá en Costa Rica, en el Colegio de Contadores Privados, porque tenemos dos colegios de contadores, uno para públicos y otro para privados, la diferencia radica que en el Colegio de Contadores Privados, lo que hacemos o lo que nos permite el colegio cuando estamos agremiados es ser ese contador de la organización, ser ese contador privado que lleva día a día los resultados de la empresa. Y en el sector del Colegio de Contadores Públicos, lo que nos permite es tener la licencia para hacer auditorías, consultorías y otros trabajos propios del nivel de licenciatura o maestría en finanzas o contabilidad. En el Colegio de Contadores Privados tenemos más de 20.000 colegas que están debidamente inscritos. Tomemos en cuenta que en Costa Rica somos 5 millones de habitantes, entonces somos un país pequeño, tanto en territorio como en población, y 20.000 contadores, pues ya es un número considerable. Cuando nosotros hablamos de actualización contable, cuando hablamos de actualización tributaria, normalmente la participación es bastante reducida. Esto limita no solamente el tener esa capacitación al día en los cambios que se vienen dando, sino también en los profesionales que ofrecen sus servicios y que en algún momento pueden quedarse cortos en relación no solamente con lo que el cliente solicita, sino también con lo que ellos pueden ofrecer a sus clientes. Muy bien, continuamos. Muchas gracias. Yo no sé si algún otro participante tendrá alguna otra consulta. Sí, por favor, pueden levantar la mano digital que está en el Zoom para darles paso a alguna consulta que tengan. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Continuamos. Vamos a hablar ahora específicamente sobre lo que es el impuesto sobre la renta. Em, Les mencionaba anteriormente, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos más de 80 tipos de impuestos según actividades específicas que se desarrollan, pero al fin y al cabo, al final de cada periodo fiscal, vamos a tener el impuesto sobre la renta. ¿Y qué es? Es un impuesto a las utilidades, es un impuesto a las ganancias
que define el Ministerio de Hacienda de cada uno de los países y que va a tener diferentes porcentajes. Nosotros aquí en Costa Rica el porcentaje más alto es un 30% y hacia abajo tenemos escalonado un 5, un 10, un 15, un 20% según el margen de ventas que tengan las empresas. Y aquí también vamos a tener una diferencia importante de qué son personas físicas o qué son personas jurídicas, porque hay una serie de gastos que pueden ser deducibles o que pueden ser incorporados dentro de nuestro estado de resultados para que sean compensados en la actividad y por lo tanto, pues disminuir el monto de los impuestos. ¿Quiénes están obligados? Todos los contribuyentes, todas las personas físicas o jurídicas que estén activas en el ministerio o en tributación. Aquí es importante que tomemos en cuenta porque cada uno de los ministerios, y Costa Rica no ha sido la excepción, ha buscado de qué manera facilita y genera oportunidades para que todas las personas tengan esas condiciones ideales para trabajar, pero principalmente que estén formalizados. El ejemplo más claro es la factura electrónica que en este momento, si yo como empresario o en mi actividad comercial voy a incluir un gasto que hice un pago a un proveedor que me dio una factura que no es una factura electrónica, no se considera un gasto deducible. ¿Esto qué obliga? A que no solamente cuando nosotros realizamos una transacción con un cliente verifiquemos que está regularizado, sino que también todas las actividades vayan poniéndose en orden. Por eso es que nosotros tenemos acá dos regímenes de impuestos para organizaciones, lo que se llama el régimen simplificado y el régimen tradicional. El simplificado fue hecho justamente para aquellas empresas pequeñas, para aquellas empresas que por su actividad comercial, por su volumen de ventas, por el número de empleados, pues no es necesario que tengan una estructura y un contador de planta o un sistema contable que les genere todo el trabajo que ya nosotros hemos estado conversando. Y normalmente, por lo menos para un punto de vista de impuestos, se hace un pago de manera trimestral basado en las compras. Obvio que además de esto, pues el empresario tiene que llevar una serie de controles y filtros que le permitan poder estar viendo y verificando el resultado periódico de su empresa. Hablamos también de otros impuestos como el impuesto al salario, porque según los diferentes ingresos que tengan los empleados, se va a tener un porcentaje totalmente diferente y es importante porque es el patrono el que tiene que hacer la retención y el pago de estos impuestos. Hay deducciones y aquí principalmente lo vamos a ver en lo que corresponde a las personas físicas con actividades lucrativas. Y aquí principalmente lo que tenemos que demostrar es la congruencia en las actividades y en los registros que nosotros estamos incluyendo. Tomemos en cuenta que no solamente por las regulaciones que hay, sino porque eventualmente el Ministerio y Tributación hace revisiones, además de que se llevan estadísticas de los porcentajes en promedio que podrían dar algunas actividades empresariales, entonces se reciben correos e información invitando o incitando a las empresas para que puedan estar seguros de su declaración. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos dos condiciones en los estados financieros. Unos pueden ser errores y los errores humanos ocurren y con eso nada más hay que tener cuidado de que se minimicen, pero también hay riesgos de evasión y eso es sumamente delicado. Eso hay que tener muchísimo cuidado porque no es cuánto quiero pagar, es cuáles son los resultados que obtuve y basado en los registros es cuando nosotros vamos a establecer ese pago, tomando en cuenta que también existen escudos fiscales y que esto pues también los podemos incorporar dentro de nuestra contabilidad para... El cambio climático no es el futuro, es el presente.
Estamos en un punto crítico. La crisis climática es real y nos afecta a todos. Juntos podemos hacer el cambio. Bienvenido al canal de Alama ESG Consulting, donde exploramos soluciones, aprendemos juntos y actuamos por un futuro sostenible. Cada acción cuenta, cada decisión importa. Suscríbete y sé parte del cambio, porque el momento de actuar es ahora. Asegurarnos que no vamos a tener ni multas ni sanciones legales o tributarias por la información que estemos incorporando dentro de nuestros estados financieros. Hasta acá, Víctor, no sé si hay alguna otra pregunta. No, podemos continuar. Ok, entonces vamos a entrar a una parte que me gusta muchísimo, una parte que se va un poquito más de lo que es la parte empresarial financiera, pero que tiene que ver mucho con temas de actualidad, porque ahora hablamos de resiliencia y es la capacidad de las organizaciones de trascender a través del tiempo, principalmente cuando estamos incorporando temas de sostenibilidad, temas de preparación de informes no financieros que deben presentarse en conjunto con los estados financieros. Esto quiere decir, en primera instancia, que al tener la NIFES 1 y la NIFES 2, se nos da una participación diferenciada a nosotros los contadores. Y yo siempre digo que estamos viviendo un momento sumamente importante en nuestra profesión, pero un momento en el cual debemos prepararnos, porque anteriormente hablábamos de la capacidad de los contadores, no solamente de estar al frente de las finanzas, sino también de estar al frente de los informes de sostenibilidad como un compromiso real de las empresas y que generan oportunidades de crecimiento, oportunidades de innovación, pero principalmente generar más utilidades en las empresas. Y aquí estamos hablando no solamente de los criterios ASG, sino también de los objetivos de desarrollo sostenible, que como les mencionaba al inicio de la charla, con el anuncio de los Estados Unidos y del presidente Trump de retirarse de del Acuerdo de París y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde mi perspectiva, tenemos una oportunidad sumamente fuerte para que las empresas asuman un compromiso adicional y se pongan a la vanguardia en estos temas. Y es que hay principios básicos y principalmente reputación. Las empresas cambian, las actividades comerciales cambian, las necesidades cambian, pero principalmente los consumidores tienen gustos y preferencias totalmente diferenciados. Esto significa que los productos deben evolucionar para estar a la altura de lo que las empresas requieren. Y aquí no solamente las empresas vistas como un ente particular, aislado, diferente, de producción de ganancias para sus propietarios, sino se habla también de equidad, de igualdad, de distribución de recursos, principalmente en las comunidades y en los lugares donde desarrollan sus gestiones comerciales. Y aquí también es importante que tomemos en cuenta que con el tema de la globalización, ahora es tan sencillo poder y hacer compras a nivel internacional y pedir que nos lleguen hasta nuestro lugar de residencia o de trabajo. Y estos son elementos sumamente importantes porque la economía, al ser global, genera nuevas oportunidades de negocios. Hablamos también de diversidad e inclusión de géneros, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y principalmente lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Vamos más allá y esto incluye prácticas y políticas organizacionales. Hablamos también de compromisos de clima y de sostenibilidad y aquí es importante que tomemos en cuenta, principalmente en nuestra región, en Latinoamérica, se habla de más de 8 tipos de industrias que se están viendo en este momento sumamente afectadas por cambio climático. Y aquí hablamos de agricultura, hablamos de turismo, hablamos de ganadería, hablamos de varios insumos que normalmente se han producido y que
cambio climático viene a afectar directamente nuestras finanzas y nuestra operatividad, porque en algunos casos ya ni siquiera se puede obtener la materia prima o hay que importarlas y eso genera nuevos costos, nuevos elementos que hay que considerar dentro de nuestra estructura financiera contable y por lo tanto vuelve otra vez a tomar mucha relevancia lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos como contadores para la toma de decisiones. Hablamos de acuerdos en diferentes países, acuerdos a nivel global que efectivamente nos afectan y por eso cómo las empresas deben incorporar dentro de sus actividades, incluso poder contribuir en la reducción de la huella de carbono. Y es que últimamente, por lo menos aquí en Costa Rica, hemos estado viendo cómo florecen una cantidad de oportunidades de negocios en empresas que tradicionalmente no los tenían. Y si lo vemos desde el punto de vista financiero, los bancos están ofreciendo lo que ellos llaman créditos verdes. Y los créditos verdes son para empresas que demuestren que tienen prácticas sostenibles y que esto contribuya con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos energías renovables y tenemos medidas sostenibles para mejorar la rentabilidad. Preguntas hasta acá, señores. Continuamos. Ok. Para cerrar, tengo varias reflexiones y es importante que nosotros tomemos en cuenta varios elementos. Primero, resumen de puntos claves. Esta presentación, si consideran oportuna, con muchísimo gusto, se la comparto, Víctor, para que la podamos tener todos los participantes. Hablamos de análisis e interpretación de los estados financieros, va muchísimo más allá a un proceso que tradicionalmente nosotros hemos realizado y que debemos estar a la altura de las necesidades que tienen nuestros clientes, las personas que nos contratan y por eso, como decía Víctor anteriormente, debemos asegurarnos no solamente de un crecimiento profesional, sino también de estar a la altura de lo que nuestros contratantes requieren de nosotros como contadores, que el perfil está cambiando muchísimo. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos y principalmente todas las obligaciones a las cuales están sujetas las organizaciones o las personas jurídicas. Y aquí es importante que cuando se hace el proceso de inscripción en los ministerios de Hacienda o en tributación, se pueda verificar a cuáles son esas obligaciones que quedan suscritas esas empresas o personas una vez que generaron ese proceso de inscripción. Hablamos de la responsabilidad social corporativa, del cumplimiento, y esto es sumamente importante, hay cumplimiento de normas nacionales e internacionales que vienen a afectar o a modificar no solamente las actividades que realizan las empresas, sino los procesos en los cuales nosotros debemos incorporarnos como contadores. Y vamos a finalizar con no solamente la obligatoriedad. A mí no me gusta usar esa palabra porque yo creo que debemos tener la certeza y la confirmación de que estos procesos para incluir y para incorporar el cumplimiento de las normas internacionales de información y ahorita la NIF S1 y la NIF S2, conocidas como normas de sostenibilidad, no solamente vienen a generar nuevas oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, oportunidades de consolidación de las empresas, sino también que nos generan nuevos mercados y condiciones que nos permitan justamente ese crecimiento que es el que necesitamos en tiempos en los que hablamos de globalización y en los que tenemos que tener más compromisos a nivel social, a nivel económico y a nivel ambiental. Ese es el material que les preparé para hoy, Víctor. Así es que quedo gustoso a escuchar si existen más preguntas. Eh, Podemos dejar de compartir. Claro. Muchas em, gracias. Importante que yo no quise entrar el día de hoy en un esquema muy estructurado de cuáles son los impuestos, cómo deben pagarse, cómo se prepara una declaración, porque sabemos que en cada país o en cada región es diferente, pero al final todos seguimos hablando de temas impositivos, pero principalmente generados a través de una actividad comercial
que es la que nos va a generar riqueza y que es de esa riqueza por el esquema que tenemos de los gobiernos en nuestra región. Tenemos que hacer un pago de impuesto que tiene que ir acorde no solamente con los resultados de las operaciones, sino también con un proceso de análisis, de interpretación y de incluir en los datos y en los estados financieros la información correcta para que al final paguemos el monto que realmente debemos cancelar. Antonio, te hago una consulta. Si algún colega de Hispanoamérica deseara ir a trabajar como profesional contable en Costa Rica, ¿puede homologar su título profesional? Nosotros tenemos a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores un proceso en el cual con el apostillaje de sus títulos se puede verificar si cumple con los requisitos que establece aquí el país para que pueda ejercer la profesión o incluso si requiere algún tipo de actualización o de estudios para que pueda completar ese perfil profesional. Nosotros acá en Costa Rica tenemos desde colegios técnicos que son de secundaria, donde los muchachos son preparados no solamente en contabilidad, sino en otras actividades comerciales, para que a partir de ahí puedan salir con un técnico medio y poder trabajar como técnicos, como asistentes en contabilidad y posteriormente puedan continuar en una universidad, primero con un nivel de bachillerato, luego con un nivel de licenciatura y a partir de ahí una maestría o un posgrado que le dé un nivel de especialización, tanto en finanzas como en impuestos. Pero sí se puede hacer, de hecho, firmas que tienen relación a nivel internacional, donde hay profesionales, y aquí es importante una aclaración, que no tengan que firmar estados financieros, pero que sí puedan tener todo ese conocimiento porque son gerentes de firmas, son gerentes de auditoría, son gerentes de contabilidad, pueden venir y hacer esa labor. Además de que ahora a nivel de informática, a nivel de inteligencia artificial y de otras alternativas tecnológicas, esa labor se puede realizar en otros países. De hecho, nosotros tenemos acá profesionales en contabilidad que ofrecen sus servicios también a otros países y esa labor se lleva directamente desde Costa Rica. Eh, ¿Hay oportunidades de trabajo para el profesional contable en Costa Rica o el mercado está saturado? Yo siempre digo que siempre hay espacio para los buenos. Así es que todavía hay oportunidades, todavía por aun la cantidad que tenemos, la cantidad de empresas es muy amplia y continúan en crecimiento, en desarrollo. Así es que yo pienso que las oportunidades nos las creamos también nosotros. Si lo que estamos ofreciendo, ya sea como contador de planta de una organización o si son servicios contables, financieros de manera independiente, eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos ofreciendo a los empresarios para que al final tomen la decisión de contratar a Antonio y no a Víctor o viceversa? ¿Cuál es el perfil que debe tener el profesional contable para ejercer en Costa Rica? ¿Cuál es ese perfil que tú podrías definir? Bueno, conocimiento básico en contabilidad, conocimiento en software y programas contables. Y el respaldo se lo va a dar el Colegio de Contadores Privados, que es donde nosotros nos afiliamos como institución que regula la contabilidad. Para poder incorporarse, si usted tiene un título de técnico medio o si tiene un título de bachiller en finanzas o en contabilidad, usted tiene que hacer un examen de admisión. Ese examen va a demostrar el conocimiento técnico que tiene en la actividad y si es a nivel de licenciatura, por el nivel académico ya no tiene que hacer examen. Se requiere una cantidad de años de experiencia y ya a partir de ahí tiene todos los atestados para poder trabajar dentro de una organización o de ofrecer sus servicios. De hecho, el departamento de fiscalía del Colegio de Contadores normalmente envía a supervisores a las diferentes empresas para que verifiquen si la labor contable y la firma de los estados financieros lo está haciendo una persona agremiada al colegio. Muy bien.
El Colegio de Contadores de Costa Rica es un colegio fuerte, intermedio o débil, casi ya extinguiéndose, Eh, es, como es un ocurre en otros colegio países. Es un colegio robusto, es un colegio donde no solamente la junta directiva, sino las diferentes comisiones que están activas. Por ejemplo, yo tengo ya varios años de trabajar en la Comisión de Normas Internacionales, de ser especialista no solamente en sostenibilidad, sino también ser referente de sostenibilidad y representante del colegio. Nosotros tenemos acá una cantidad de sedes en diferentes lugares, comunidades del país. Entonces, del colegio se envían a las comisiones o juntas directivas para que estén dando charlas, para que estén dando capacitaciones. O sea que del colegio hay una serie de procesos que le ofrecen a los agremiados las oportunidades de crecer. Eh, Antonio, en el mes de junio de este año 2025, junio o julio, hay por definir la fecha, vamos a elaborar el concurso internacional entre universidades. Hemos conversado con nuestro colega, el doctor Lucio Heredia, de la Universidad de la UADY. Están todavía en el tema de que podemos participar. Ya hay una opción. Y también con la doctora Alejandra, se me escapa el apellido, de la Universidad Unidos de Panamá, más una universidad acá en Ecuador y en Colombia. ¿Crees que podamos invitar por intermedio tuyo a alguna universidad para que El participe Costa Rica? concurso, ¿qué es el concurso en sí? El concurso internacional es un concurso internacional en contabilidad, específicamente en normas internacionales de información financiera, Ah, muy donde por bien. cada ¿Y país esto? van a participar 8 alumnos de la universidad. Ok, No hay segundo lugar ni tercer lugar, hay primer lugar. ok. ¿Ya? ¿Y eso lo organizan ustedes en Ecuador? Lo vamos a organizar efectivamente en Ecuador. Ya hemos conversado con nuestros colegas de México, de Panamá, de Ecuador y de Colombia. Ok. Hasta La, ahí ya vamos 5 universidades. Una ok. más y con esa concluyeron. Y me gustaría, ya que estamos acá en el programa, extenderte la invitación y ver qué Aquí posibilidades hay. En Costa Rica, la educación universitaria está separada entre universidades privadas y universidades públicas. Correcto. Normalmente a nivel universitario se le ha dado un estatus y un reconocimiento más fuerte a las universidades privadas, públicas. Justamente mañana a las 2 de la tarde yo tengo una reunión con el director de carrera en contabilidad y administración de empresas de la Universidad de Costa Rica, que es de las más prestigiosas del país. Yo voy a llevarle la iniciativa, voy a llevarle la inquietud y a partir de ahí, yo mañana mismo te confirmo del interés que puedan tener ellos de participar. Me parece una oportunidad muy bonita, me parece una oportunidad sumamente interesante para los estudiantes para que ya empiecen a pensar a nivel regional. Así es Así es. que, Víctor, mañana yo te doy respuesta. Así es, efectivamente. Y también poner en este caso eh, en contacto, en onda a los chicos con estas tecnologías que tenemos para que se puedan comunicar, participar, conocer y a la vez impartir conocimiento. Una maravillosa noticia, perfecto. Esperaremos la respuesta el día de mañana. Con Por lo mucho pronto, gusto. O sea, yo voy a buscar los contactos y como te digo, mañana estoy directamente con el director de carrera y me parece que el proyecto tiene una serie de elementos interesantes para que digan que sí desean participar. grandioso. Bien, estamos en el modo galería. A nuestros colegas que deseen realizar, por favor, alguna consulta, pueden abrir su micrófono para darles paso o pueden levantar su mano digital. Eh, Antonio, para concluir, una última pregunta, y en caso que haya algún tipo de pregunta. Tú decías
la importancia de los gerentes en la lectura o en la revisión de los estados financieros. ¿Qué tan fundamental es que revisen ellos los estados financieros para incluso poder competir? Porque con estas tecnologías, mira, que el día de ayer me llaman de una universidad para contactar profesores de otros países para una conferencia. Oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio, pero a veces creo que todavía estamos un poco ciegos en este tema tecnológico y no le estamos sacando el debido provecho, Ujú, ¿sí? Para generar negocios ujú, internacionales. Una incidencia, Antonio, una incidencia. Un ejemplo, he tratado en los años anteriores de ponerme de acuerdo con colegas y qué difícil, si ya por sí en tu país a veces es difícil ponerse de acuerdo para sacar un proyecto adelante. A veces qué tan difícil es ponerse de acuerdo con colegas de otra región para sacar provechos de negocios beneficiosos y que ujú. no se pueden cuajar. ¿Qué opinas? Yo empezaría diciendo, nuestra labor como profesionales en contabilidad es producir datos, producir información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Por eso cuando hablamos de globalización y hablamos de las normas internacionales de información financiera, y si aquí queremos verlo de manera regional, la información que estamos produciendo nosotros es para toma de decisiones. ¿De Así quién? es. De los administradores, de los empresarios. ¿Qué sucede la mayoría de las ocasiones? Que el empresario anda en su carrera diaria por producir ventas, por producir ingresos que no está tomando en consideración estos resultados que nosotros les proporcionamos para que los incorporen dentro de sus datos. Por ejemplo, cuando usted prepara un estado financiero comparativo y usted incluye enero, incluye febrero, incluye marzo y así va con todos los años, qué interesante cuando usted empieza a revisar, mira, el mes pasado vendí más que este. Mira, en este se me cayeron las ventas. No, mira, en este se me incrementaron los gastos. ¿Qué pasó? Eso es toma de decisiones. Entonces, por eso es tan, pero tan importante, no solamente que lo produzcamos oportunamente, porque ¿qué hago yo con presentar un cuadro comparativo de los resultados de venta del 2024 en diciembre cuando ya transcurrieron los 12 meses? Entonces, es ahí donde nuestra labor toma un rol importante, pero cuando usted sienta al empresario y le dice, regáleme un momento porque yo le voy a mostrar esto y le explicamos, por eso yo hablo de capacitación de empresarios sin conocimiento financiero para que a partir de ahí ellos puedan tomar y decir, ah, esto es un balance general, ah, esto es un estado de resultados, mira qué interesante porque está incorporando las notas, ¿por qué es importante un flujo de efectivo? Entonces, todo esto se convierte a que ellos puedan sacar ese espacio para poder tomar decisiones, para poder revisar y decir, lo que sucedió en el 2024 tenemos que mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? A través de estrategias, a través de interpretación de estos datos, buscando nuevas oportunidades de negocio. Muy bien. Tenemos los mensajes de nuestra colega Ana Noraima Brizuela Palacios. Buenas noches, saludos desde Venezuela. A Elías 77 nos dice, agradecemos y felicitamos al grupo humano que hace posible intercambiar, compartir conocimientos respecto a la contabilidad, auditoría, estados financieros. Elías 77 dice, la malla curricular en Costa Rica es igual o parecido con las universidades de Perú o es diferente. Esa es una pregunta. Híjole, ahí tendríamos que revisar la de Perú. O sea, yo les digo lo que nosotros conocemos y les voy a contar una anécdota que me sucedió esta semana porque estaba en una reunión de un sector especial de una industria donde los participantes eran brasileños y de Portugal. Resulta que en la aplicación en la cual estábamos teniendo la reunión tenía una opción para traducir porque yo no hablo portugués.
Nunca pude abrir mi traductor, pero cuando el contador abre su presentación y empieza a hablar del estado de resultados y de las proyecciones y de cómo manejar las ventas, yo me reía y decía, ese es Antonio hablando portugués, porque al final hablamos un lenguaje universal. Si tenemos los principios, si tenemos la preparación básica, nosotros podemos interpretar esa información financiera contable para que se puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, yo creo que a nivel de países y a nivel de colegios de contadores, y se los puedo mencionar como referencia principalmente por formar parte de la IC, que los colegios manejan condiciones sumamente similares en toda nuestra región. Tenemos que trabajar y eso es una limitante que hemos tenido en Costa Rica. Si bien es cierto, las NIF fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda en el año 2000, todavía un porcentaje importante de las empresas no lo está haciendo. Yo creo que regionalmente nosotros deberíamos establecer a través de los colegios alguna obligatoriedad de que nosotros al año dediquemos una cantidad de horas para actualizarnos. Porque si lo dejamos de manera voluntaria, como ha sucedido hasta la fecha, los años se van y nosotros no vamos a estarnos actualizando. Entonces sí creo que hay cosas importantes que mejorar, sí hay cosas que pueden contribuir, pero al fin y al cabo la decisión es nuestra. Yo decido qué tipo de contador quiero ser, qué tipo de profesional quiero ser y hasta dónde quiero crecer en lo que yo realizo. Así es. Nuestra colega Ana Gutiérrez, saludos desde Perú, muy agradecida. Mayerlin Udiel nos dice, gracias por compartir conocimientos interesantes. Saludos desde Nicaragua. Y Elías 77, de acuerdo, Antonio, el lenguaje universal. Bien, para concluir, Antonio, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Hispanoamérica? Bueno, primero me parece formidable esta plataforma que se ha desarrollado de Diálogo Profesional América. Creo que deberíamos participar activamente e incluso romper esos temores y esas barreras principalmente que establecemos a nivel regional. Creo que esto nos genera muchas oportunidades, no solamente de conocer más, sino de poder ofrecer nuestros servicios a nuevas empresas o industrias. Es importante no solamente tener claridad en que lo que hacemos requiere actualización, requiere conocimiento y requiere que nosotros continuemos en crecimiento para que cada día podamos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Así es que, hablando y refiriéndonos ahorita específicamente al cierre fiscal, poder tener esa seguridad y esa certeza cuando estamos hablando con nuestros clientes, con nuestros patronos y decirles, esto es lo que tenemos que pagar, porque después de todo el proceso que hemos hecho mes a mes, donde se ha revisado la información y donde hemos tenido un cierre del periodo para verificar, estamos totalmente claros y principalmente que tenemos la conciencia y la información completa para poder justificar cualquier partida que nos vayan a cuestionar o que nos vayan a consultar. Así es que crecimiento profesional, creérnosla principalmente porque todo va a depender de nosotros y tener la seguridad, además de que podemos encontrar otras maneras para ofrecer más servicios y que esto se convierta en nuevos ingresos para nosotros. Muy bien. Agradecemos al CPA Antonio Quiroz Gómez de San José, Costa Rica, por haber participado esta noche en el programa Diálogo Profesional América con el tema cierre fiscal, sostenibilidad y responsabilidad empresarial. A todos nuestros colegas que tengan una excelente noche. Y Antonio, lo he anotado. Próximo tema a revisar ya para una segunda agenda programada, análisis y presentación de estados financieros para no financieros. Tomé apunte. Perfecto. Desde ya voy a empezar a trabajar en la propuesta para montar un taller que resulte muy interesante y les aseguro que incluso van a salir sorpresas para nosotros los contadores. Así es Eh, que, Estaremos atentos. Tú nos dices cuándo lo agendamos y le damos luz verde. Gracias, Antonio. Muy buenas noches a todos.
Como siempre, un gusto participar. Feliz noche.